Nosotros cuando empezamos con el tema de la dolarización teníamos la idea de llevar la banca a un modelo de banca Simon. Sí, hoy estuve leyendo tus 3 reformas. La de primera generación, segunda Sí, generación, después si querés hablamos de sí. eso. Entonces decís, vamos Pero, a reformar la banca. pero claro, entonces vas a un sistema, digamos, una banca Simon, para que el sistema sea anticorrida. La verdad es que cuando vos mirás los países que dolarizaron, todo, no tienen corridas. Claro. No es un dato menor, por decirlo de alguna manera. Pero O tiene sea, lógica que eso sea así o no. obvio que tiene lógica. Pero la pregunta es, bueno, pero si hubiera una corrida, vos te quedaste sin Banco Central. Sí. Ahora, la realidad es que entonces, porque la única verdadera función que tiene el Banco Central es ser prestamista de última instancia. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos por la solución de máxima pureza, que es hacer la banca Simon. Digo, y tenemos estudiado todo eso, todo ese Contale desarrollo. rápido a la gente cómo funciona la banca Simon. Vos separás la banca en dos, en lo que se llama el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, Sí. y eso tiene un encaje del 100%, donde te cobran un fee Sí. para guardarte la plata, y tenés otra parte que es la banca de inversión, donde si a vos te gusta ganar tasa de interés, vas a tener que bancarte el riesgo. Y Algo corres así, riesgo, claro. Claro, algo así como que si te gusta el durazno, bancate de la pelusa. Sí. Así funciona. Entonces el sistema no tiene corridas, porque si vos no querés, vendés ese activo, lo vendés en el mercado de capitales, y se hará crema si todo el mundo quiere salir de ese activo. Pero las pérdidas Pero y no las ganancias, traspasás a la economía real. exacto, digo, queda concentrado en aquellos que estaban posicionados en ese papel y no socializás la pérdida. Es como si desdoblaras la economía en dos. La parte financiera de la economía real y la parte financiera de la economía del mercado de capitales. Esa parte, digo. Bueno, vos el financiamiento lo vas a conseguir en el mercado de capitales. Sí. O sea, la otra es demanda de dinero, digo, es atesoramiento. Sí. O sea, es reserva de valor pura. Sí. O sea, y caja, además, por si, no sé, porque si querés tener caja. Pero en ese, digo, estrictamente es atesoramiento. Ahora, fíjate esto. Pero la realidad es que vos mirás Panamá, mirás Ecuador, una vez que se dolarizaron no tuvieron corrida, no tuvieron ningún problema. En Hong Kong no hay corridas. Entonces digo, ¿por qué? Bueno, porque justamente el elemento disparador de las corridas desapareció, que es, digo, el sector público y el Banco Central estafando a la gente. Entonces, pero nosotros queríamos la solución de la banca Simon. La banca Simon, implementarla te puede llevar 2 años y medio, más o menos. Tiene que ver con la duration, o sea, la vida promedio financiera la vida financiera promedio de los activos y pasivos de los bancos. Entonces, en ese contexto está la propuesta que hacen, ¿cómo es? Emilio Campo con Nicolás Kachanowski. Sí, lo leí. Tiene un libro que se llama Dolarización. Yo también leí el libro. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, tiene otra propuesta que te permite dolarizar. La banca con offshoreizarla te alcanza. Entonces no necesitas hacer esta solución de extrema pureza. ¿Y qué es lo interesante? Que la podés hacer, no sé, en medio año lo tenés liquidado el problema, como mucho. ¿Y eso implicaría qué? Explicarle a la gente. Una vez que vos haces eso, Bueno, ¿qué pasa en la economía real? Porque hay gente que está escuchando por ahí no entiende el tecnicismo económico. Vos básicamente vas a hacer todas tus transacciones utilizando dólares, Bien. billetes de dólares. Hay muchas preguntas respecto de esto. Te abro un paréntesis para responderle a la gente. No, pero lo que quiero mostrar es que la propuesta de Emilio, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la ventaja? Que es mucho más rápida en instrumentación. Esto no es menor, porque cuando vos se te abre una ventana para aplicar una reforma, es clave que vos apliques esa reforma y que sea irreversible esa reforma. Okay. Porque vos tuviste una reforma en los 90, ¿y qué pasó? La ley de convertibilidad. Exacto, y después se te volvió para atrás. De hecho, te dijeron, esta vez va a ser diferente, volvemos a tener Banco Central y nos tomaron a todos. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Una reforma como la dolarización se vuelve irreversible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos haces una reforma que tarda mucho tiempo, el problema es que si se estabiliza la economía, los políticos te vuelven a las andadas. Entonces, si vos le haces una reforma irreversible, chao, Sonaro, fíjate esto. Hay un par de economistas mentirosos, un hombre y una mujer, ¿sí?, que escribieron un montón de mentiras sobre la dolarización. Decían, no, todo el mundo quiere salir de la dolarización en Ecuador. Vos sabés que
yo tuve la posibilidad, digamos, como estuve en Ecuador y el expresidente de Ecuador, de Jamil Hamad, que es el que impulsa la dolarización, me hizo llegar el libro donde cuenta todo esto. Y dice en un momento, Correa en Ecuador era muy popular, pero había algo que era más popular que él, que era la dolarización. Y por eso el chorro de Correa quiso hacer salir de la dolarización y no pudo. Claro. No pudo. ¿Por qué? Porque la dolarización era aún más popular que él. Y los problemas que tiene Ecuador tienen que ver con la política fiscal descarriada que llevó Correa, no con la dolarización. Bueno, pero eso es importante lo que estás diciendo, porque dolarizar una economía no significa que dejas de tener problema fiscal. Exacto. Explícalo también, porque eso es importantísimo. Bueno, claro, hay algunos que dicen, no podemos dolarizar porque tenemos problemas de déficit fiscal. Discúlpame, cuando vos en tu casa no te alcanza lo que te ingresa, vos no lo resolvés yéndote de caño. No, es más fácil. Es como que en tu casa vos tengas pesos y transes en pesos. Y un día seguís teniendo la deuda, pero lo pasás todo a dólares. Ahora pasás a tener todos dólares. Claro, pero la deuda la seguís teniendo, eso. Claro, exacto. Y es más, y si vos gastás más de lo que te ingresa vas a deber dólares menos, pero dólares al fin. Claro, pero pero en realidad ahí el problema radica en que, ¿cuál es el problema? Que si vos gastás más de lo que te ingresa, tu problema es que gastás más que lo que te ingresa, no importa en qué moneda lo hagas. O sea, sos un quebrado. O sea, entonces, eso es lo que no... entonces, mira, esto se llama... hay un trabajo de Robert Mandel, de Economía Internacional Monetaria, que está en el libro famoso de Mandel, que fue, digamos, era el libro de la época, que... y usó un principio que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. O sea, el problema de la inflación es política monetaria y se arregla con política monetaria. El problema del déficit fiscal es política fiscal. Claro. Es decir, y lo mismo te pasa con el mercado de trabajo. Si vos tenés problema de desempleo, no se arregla con política monetaria expansiva, licuándole el salario a la gente y generando un despiole donde el remedio es peor que la enfermedad. No, se arregla flexibilizando el mercado laboral. Entonces, todo ese tipo de aberraciones. Es más, te lo voy a hacer en el caso todavía más extremo, para dejar en evidencia estos chantas. Cuando te dicen las rigideces del mercado de bienes, entonces que los precios no bajen. Si vos tenés un problema que no te gustan los riesgos o que tu precio no esté sujeto a volatilidad, yo le voy a comentar a ese conjunto de chantas. Mira, hay un libro de mediados del siglo XV que está en la Bolsa de Comercio de Madrid, que se llama Confusión de Confusiones. ¿Y de qué trata? Cuenta cómo era el mercado de opciones en Holanda. ¿Cómo era? Entonces, un mercado de opciones, digamos, vendría a ser la versión muy antigua de lo que hoy es la Asia. Versión básica de lo que hoy verías en el mercado de Asia, que hay claro, derivados de cualquier cosa. Que es bastante complejo. Claro. Bueno, pero estamos hablando a mediados del siglo XV, 1450. Sí, sería mucho más básico, pero complejo para la época. Pero vos ya tenías las opciones y ya tenías los futuros. Que es cuando vos te querés asegurar un precio, ¿qué haces? Operás futuros. Y con eso te asegurás el precio. Entonces, ¿por qué yo le tengo que incorporar a los agentes las limitaciones mentales de 3, 4 políticos estúpidos y 5 economistas chorros que son funcionales a los políticos chorros? Bueno, no. Traducirlo al presente. Hoy tenemos riesgo país, entonces uno tiene que hacer una inversión, cualquiera sea, y le cuesta mucho más cara que hacerla en otro país. Bueno, pero eso tiene que ver porque el Estado argentino está quebrado. Claro. Es decir, el problema del Estado argentino es que no tiene capacidad de pago. O sea, la capacidad de pago viene dado por el valor presente de los superávit primarios futuros, de acá a la eternidad. La pregunta es, vos tenés déficit fiscal primario hoy. Es decir, y eso vale también para los chantas de Juntos por el Cambio que dicen, no, porque Juntos por el Cambio entregó en 0,4. En 0. Bueno, eso es mentira. Porque en realidad con el superávit primario no te alcanza para repagar la deuda. Punto 1. Bien. O sea, vos necesitas lo que vos tenés que tener equilibrado para asegurar la solvencia es el resultado financiero, es decir, después de que vos pagás intereses. Si vos después de que pagás intereses, tu resultado es nulo, no tenés incremento de deuda. Y entonces la relación deuda-producto
Se queda quieta. No si querés. crece. Claro, se Es queda decir, entonces, o queda fija o cae. Por lo tanto, sos solvente. Claro. Primer punto. Segundo punto. Digo eso para que más o menos no digan esas estupideces que, no, bueno, en realidad, digamos, acomodamos la cosa. No acomodamos la cosa. La otra cosa que también hay que contar Sí. es que el único ajuste que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio fue golpear sobre el sector privado subiendo tarifas. O sea, no tocaron la de la política, tocaron la de la gente. Porque el ajuste del sector privado, los ajustes de los subsidios es sobre el sector privado, no sobre la política. De la política no tocaron nada. No solo eso, cuando vos mirás el resultado financiero, que es el que tenés que mirar, ese no mejoró. Es más, cuando vos mirás la mejora que tiene en la última parte, cambiemos, en los números fiscales, es por licuación del gasto público después de que se pegan la piña, después de que el estúpido de Marcos Peña junto a Duhovne y Caputo se llevaron puesto a Sturzenegger. Mirá qué interesante, te voy a pasar dos datos, porque muchos dicen, ay no, vos decís que viene una hiper y la hiper nunca vino. Discúlpame, la hiper la deja plantada ¿quién? El kirchnerismo se la deja con el tema del dólar futuro. De acuerdo. Se la deja plantada al gobierno de Macri. El problema del dólar futuro, ¿cómo lo arregla Sturzenegger? Porque agarra, platica y dice, no tal cosa como el Manny Overhand. O sea, el campeón del gradualismo. Y así rompió a ese gobierno. ¿Qué es lo cuál fue la contracara? Las Levax. De acuerdo, perfecto. Y la explosión de las Levax terminó en una situación donde el Banco Central vendió 22.000 millones de dólares. Entre las propias y lo que puso y los 15.000 millones de dólares que puso el fondo. La pregunta es, si yo sacara todos los pesos de la calle, se termina el problema de una hiperinflación, ¿sí o no? Sí, técnicamente sí. Exacto. O sea, no puede tener hiperinflación en pesos. No. Porque, digo, Sí, básicamente... removés la base monetaria y dejás solo una mínima Bueno, expresión. ¿cuánto es hoy en dólares la base monetaria? No tengo idea. ¿Cuánto es? 13.000 millones de dólares. Una locura. Una locura. Pero me comprendés lo que te digo, ¿no? Que vendiste una base monetaria y media. O sea, querés la hiper, ahí la tenés. Claro. Es decir, no la tuviste porque vendiste 22.000 millones de dólares. Manga de brutos, ¿se entienden ahora? Y ahora, digamos, el problema lo volvés a tener, porque ahora vos fijate lo inmorales que son los políticos, porque vos podrías arreglar, bueno, primero hay econochantas que te hacen la cuenta diciendo, no, en el activo no vale nada, porque después que se dieron cuenta que se equivocaron, dicen, no, el activo no vale nada. Y te hacen el cálculo de las LELIQs y de los pases Sí. y de la base al tipo de cambio oficial. No, eso no es tipo de cambio. Bueno. El tipo de cambio es el de mercado, el paralelo. Entonces vos ahí tenés, ponele, 13.000 millones de dólares de base y tenés, ponele, 26.000 de... ¿Cómo es que se dice? De deuda en total. Claro. Entonces ponele, o sea, estás 40.000 millones de dólares. Ahora, los políticos no quieren poner 40.000 millones de dólares para hacer eso, ¿no? Ahora, mirá qué inmorales que son, ¿no? Porque igual tendrías que restarle las reservas internacionales netas, o sea, que también hacen mal la cuenta ahí, porque sacan el oro, no sé por qué lo sacan, pero no importa. Al margen de todo eso, cuando vos te querés dar cuenta, a vos te faltan para dolarizar, poner 35.000 millones, suponiendo que el activo del Banco Central vale cero, lo cual es falso, porque los títulos argentinos cotizan 30%, con lo cual... ¿Es negativo o no? No. ¿Cómo está el balance al tipo de cambio oficial sí es negativo, al tipo de cambio paralelo no. Bueno. Pero eso se están haciendo las cuentas al tipo de cambio oficial. Bueno, pero eso es una mentira. Bueno. Ahora, pero quiere decir que estos tipos están... Ahora, el déficit fiscal que avaló la madriguera, yo voté en contra. ¿Pero cuánto tenía? 30.000 millones de dólares de déficit. Es decir, los políticos están dispuestos a patinarse 30.000 millones de dólares para financiar la joda de ellos y no están dispuestos a patinarse 30.000 millones de dólares para terminar con el problema de la inflación. Dale, son unos inmorales, ¿qué querés que te diga? Son unos delincuentes.